Bienvenidos a su programa Derecho Familiar. Hoy vamos a tratar un tema nuevo y viejo. Viejo porque probablemente usted, que nos honra viendo este programa, pertenezca a ese nuevo concepto hoy acuñado, pero que en realidad es tan viejo como el de familiastra. ¿Qué significa? ¿Qué quiere decir? ¿Hasta dónde esto es jurídico, sociológico, psicológico, psiquiátrico, médico? ¿Y qué mejor que el doctor Juan Luis González Alcántara y Carrancá, quien nos honra con su presencia? Maestro, muchas gracias. Buenos días, doctor, mucho gusto en estar con usted. Como siempre, para hablar, para ilustrarnos sobre las diferentes cuestiones que en esta materia se han dicho no solo en México, sino en el mundo. Entonces, para entrar en materia y para estar con esa precisión, sobre todo para ustedes, quienes no poseen la ciencia del derecho o quienes la poseen, y a veces estos conceptos tienen, entre otras razones, que usted permanezca leal, fiel en nuestro canal judicial, para que aprenda junto con nosotros. Es un método dialéctico que retroalimenta, porque nosotros decimos, pero ustedes, cuando nos escriben, cuando nos ven, hacen realidad esto, y así esto va teniendo un gran movimiento. Maestro Juan Luis González Alcántara y Carrancá, como profesor, como investigador, como juzgador, con esa carrera tan importante que usted ha hecho en el Poder Judicial, ¿qué podría decirnos en palabras simples, llanas, comunes, sobre este concepto en sí, los sinónimos que puedan haber? Para usted, ¿qué sería una familiastra? El concepto es, aparentemente en la terminología es nuevo, y como usted muy atinadamente lo señalaba, pues estamos en presencia de una institución que data desde el origen mismo de la familia, en donde se confundían hijos de una relación anterior, hijos de una relación presente y en ocasiones hasta hijos de una relación futura. Bueno, es el concepto que han acuñado y por lo menos se está manejando actualmente en la Asamblea Legislativa a iniciativa de la diputada María Alejandra Barrales Magdaleno. El caso de las parejas que, teniendo hijos de una relación anterior, los traen a vivir a una nueva relación. Entonces, el concepto que se conoce en la doctrina y la teoría es un concepto un poco criticable en términos generales, porque hablan de familias ensambladas, como si se tratara de una línea de ensamblaje en donde traigo yo esto y tú traes esto y a ver qué pasa. Aquí la parte interesante es que no lo contemplan las legislaciones, no lo vemos en los códigos civiles de nuestro país. Sí existen disposiciones en los países latinoamericanos, pero tenemos que regularlo porque es un hecho y es un fenómeno de carácter social que genera una serie de problemas en cuanto a la afiliación, problemas en cuanto a la educación de los hijos, problemas en prohibiciones de tener cierto tipo de relaciones. Es el hecho de que usted, estando casado, tiene hijos, fallece su esposa o se divorcia, establece una nueva relación de concubinato, un nuevo matrimonio, y va a llevar a sus hijos de anteriores matrimonios, o su mujer va a aportar sus hijos porque quedó viuda, la dejó el marido o decidió formar una nueva relación. Entonces, ¿qué derechos tiene usted para participar en la educación? ¿Qué derechos tiene usted para incluso corregir a los menores, o qué obligaciones tiene de mantenerlos, hasta dónde puede tenerlos? Y también regular una figura que existe mucho en el derecho europeo: qué derechos de visita, qué posibilidad tiene usted para el día de mañana que se rompa esa relación o se divorcie usted de su mujer, tenga derechos de visita e incluso obligaciones para con ese menor, o esos menores, o esos. Y entre los mismos hermanos que crecen como medios hermanos, pues hasta qué punto las obligaciones van a estar presentes. Yo creo que es un fenómeno muy real, lo vemos a nivel nacional. El pasado
jefe del Estado mexicano, el señor Vicente Fox y la señora Marta Sagún, pues establecieron una relación de concubinato, los dos libres de matrimonio, se unieron, vivían juntos, después ya formalizaron al año del proceso electoral su matrimonio, pero él aporta a los hijos que había tenido de su matrimonio anterior, hijos adoptivos, y ella lleva a sus hijos de su matrimonio anterior y todos viven juntos en la residencia oficial de Los Pinos. Guardan las formas en 3 cabañas cada uno. Él manda a sus hijos a una cabaña, ella manda a sus hijos a otra cabaña, y ellos viven en otra cabaña, pero vivían en la misma familia. Y se establecen lazos entre ellos, rivalidades si quiere, viajaban juntos, comían juntos, convivían juntos, era la familia del presidente de la República, aunque ensamblada. Entonces eso que no tenía una regulación, tiene una repercusión de carácter económico, tenía una repercusión de carácter social, y las familias no están entrenadas ni preparadas para sentirse desplazadas por los hijos del nuevo integrante. Entonces, perdón, Juanito, sí, podríamos decir, de acuerdo a lo que señalaste, sobre todo para que usted que nos está oyendo nos siga en ese hilo, que va a surgir esta familia reconstituida, ensamblada, amalgamada, rehecha, o la familiastra, como le decíamos, ante los supuestos, primero, el más antiguo, la viudez. Un señor o una señora queda viudo y se vuelve a casar y lleva a estos hijos a esa nueva unión. Es un requisito indispensable que haya hijos de uno o de los dos, de diferentes progenitores, para que se dé ese supuesto. Vamos a suponer que es en un divorcio de cada uno, entonces también se va a dar el supuesto de esta familia ensamblada. Bien decía el doctor Juan Luis González Alcántara y Carrancá que la Asamblea Legislativa tiene alguna inquietud en esta materia, alguna inquietud que esperemos no sea una ocurrencia, sino que con conciencia jurídica y conocimientos sepan lo que están haciendo. Antes de que el programa acabe, yo daré algunos puntos de vista estrictamente de derecho positivo vigente, mexicano, del Distrito Federal, que apunta hacia esta organización familiar. Pero regresemos con el doctor González Alcántara y Carrancá, porque él señalaba bien que, y es un privilegio que nosotros tengamos una primicia sobre un proyecto o anteproyecto de la propia Asamblea, de la diputada Barrales, que él mencionó, que podamos conocer más en detalle de qué se trata y poder opinar sobre él. Ya él dejó bien claro, bien dicho, que esto es una cuestión que tiene repercusiones de antiguo. Por ejemplo, casi como culturalmente podríamos decir, ¿quién fue el papá de Jesucristo? José. ¿Pero fue su papá o fue el padre putativo? E integró una familia. Bien dicho por el maestro González Alcántara y Carrancá, el ejemplo del señor Fox y la señora, que integraron una familia reconstituida, una familiastra, con todo lo que él ha señalado. Quizá lo novedoso en este programa va a ser saber qué dice la ley mexicana al respecto, o si no dice nada. Entonces vuelvo con el doctor González Alcántara, que nos sigue ilustrando en este aspecto. Por favor, maestro. Yo creo que son muchos los ejemplos que podríamos encontrar en nuestra historia. Pensemos en el presidente Zedillo, a quien siempre respetamos y queremos mucho. Su madre queda embarazada de una relación con un médico. El médico no quiere reconocerla porque ya tiene otra familia, y la señora se junta con otra persona con la que se casa. Y entonces ella va ya con su nuevo hijo, el presidente Zedillo, que es reconocido y adoptado por el padre, el esposo de la señora. Y tenemos muchos ejemplos en nuestro mundo, en el mundo de la literatura, en el mundo del derecho, en donde son familias que por alguna circunstancia se van a reconstituir. Lo que estamos viendo es que antes era difícil porque el concepto que teníamos de la madrastra o el padrastro viene y trata peor a la hija. El caso de la Cenicienta
que leemos desde niños, que nos cuentan desde niños, bueno, la hija que realmente debía de reclamar todos los bienes, pues es relegada a actividades secundarias y lógicamente la madre va a proteger más a sus hijos. Bueno, hay muchos factores psicológicos que deben de conocerse, que deben de estar presente y bueno, no es una cosa automática de que ya te traigo aquí a mis hijos para que los quieras. No, el cariño se gana y el odio también va creciendo y desde luego el niño que es hijo único y que tiene todo, de repente tiene que compartir habitación, gastos, ya su lugar es ocupado por otras personas, su espacio físico es invadido por los demás. Bueno, si somos tan egoístas y no enseñamos a los niños a compartir desde pequeños, pues no aceptan esa relación, es una relación de odio. Puede haber mucho afecto, y no es lo mismo que invite a un niño a dormir a su casa, a un amiguito, y sabe que es por un rato, pero cuando ya llegan a invadirlo y le reducen su espacio, le reducen su presupuesto, ya no es el que dispone, el que controla la televisión y todo eso, pues se crea una crisis. Pero además, ¿qué responsabilidad tienen? ¿Hasta dónde puede el padre, el nuevo padre o el padre de estas segundas nupcias o la madre corregir de la misma manera? Bueno, nosotros sentimos bastante difícil creer que es en automático porque no estamos preparados psicológicamente para aceptarlo. Pero además, ¿cuáles son las repercusiones legales? Bueno, ¿cuáles van a aquí, ser las perdón obligaciones? que me interrumpa, Juanito. En realidad, aquí vamos a ir a una pausa, pero es muy importante que se quede esto en la mente de usted, que bien lo ha señalado el doctor. Una es la cuestión psicológica, social, y otra la jurídica. ¿Hasta dónde se va a establecer o no un parentesco entre los hijos del viudo que viene y se casa con una nueva señora o se une en concubinato desde el punto de vista de la ley? Entonces, vamos a regresar en un momento, pero usted debe quedar en su mente que son dos mundos diferentes, el ser y el deber ser. Esta cuestión sociológica, como bien la plantea el maestro, pero la jurídica, ¿hasta dónde tengo una autoridad como el nuevo papá o no la tengo? Regresamos un momento con ustedes. Seguimos con este interesante programa sobre las familiastras, un tema discutido, discutible, para reflexionar, como esperamos nosotros que usted lo hizo en su hogar, y que ahora, bueno, pues vamos a continuar con esta importante charla para señalar, como lo decía el maestro González Alcántara y Carrancá, estos ejemplos históricos. Yo le confesaba a él en la pausa que no conocía el caso del expresidente Zedillo, y los que no sabemos, pero definitivamente hay muchísimos, unos se sabe, otros no, casos de estas familiastras o familias reconstituidas o familias amalgamadas. Entonces, concretamente, doctor Juan Luis González Alcántara y Carrancá, la Asamblea Legislativa tiene alguna idea precisa de qué es lo que va a proponer o la problemática que va a atacar. Yo creo que el proyecto de ley puede y debe ser enriquecido por gentes conocedoras de la situación jurídica. Por ejemplo, ellos nada más hablan de la posibilidad de aportar hijos de una de las partes. Pero ¿qué sucede cuando van y le dejan a los padres de la muchacha, a sus hijos, y se va la muchacha y deja a los nietos con la señora? Esa es una nueva familia y que también constituye una familia reconstituida o reensamblada o reedificada, y esos temas no los tocan. Entonces, nada más, en este caso concreto, la iniciativa nada más se queda en las parejas, pero sabemos perfectamente que muchas veces los hijos
traen a sus hijos, pero terminan siendo casi sus hermanos, de los hermanos menores y más chicos. Bueno, eso es interesantísimo, nomás de oír los hermanos de los hermanos. Por ejemplo, doctor Demetrio Ortega, es posible, doctor Demetrio Cortés, que hablemos, como lo señalaba el maestro Juan Luis González, de dos mamás, de dos papás, de como dobles hermanos, o no saben ni lo que están haciendo. Yo creo que sí, van a tener dos mamás, dos papás, uno afín y otro biológico, pero si es por el interés superior del menor y los dos tienen obligaciones que van a repercutir siempre en el menor. El padre biológico desde luego tendrá la obligación de dar alimentos, pero también tendrá, y se la están imponiendo en el proyecto de ley, al padre afín. Entonces si los dos tienen obligación, quizá las necesidades de ese menor se verán mejor cubiertas, siempre por el interés superior del menor. O sea, ya el doctor Demetrio Cortés toca un punto jurídico muy importante. Se pretende en ese proyecto que además, por ejemplo, debo decirles que un lugar donde esto ha tenido una gran explosión es Argentina. Claro. ¿Por qué? Recuerden ustedes que Argentina es un país que establece hasta el año 1987 la disolución del vínculo matrimonial. Antes de esto, solo la muerte. Como consecuencia, como no había divorcio, se hicieron muchas cuestiones de hecho en que había las separaciones, pero no jurídicas. Claro. Esto se complicó, y hoy peor, porque el único régimen económico que había era sociedad conyugal. Si el matrimonio se disuelve hasta que la muerte no separe, pues no tiene caso meter otra clase de régimen económico. Pero en 87 se determina que se disuelve el vínculo y no se modificó la sociedad conyugal. Entonces esto continúa en el siglo XXI, en el año 2011, y con todos los efectos, y entonces hay una proliferación, una cantidad de supuestos que se dan de esta materia, que precisamente el 17º Congreso Internacional de Derecho Familiar, que se va a celebrar en octubre del año 2012, va a, o tiene uno de sus pilares en todas estas cuestiones. Pero vamos a darles una sorpresa, porque ¿hasta dónde, maestro González Alcántara y Carrancá, esto que ya vislumbraba acertadamente el doctor Demetrio Cortés puede tener en el Código Civil del Distrito Federal, y que probablemente la Asamblea no lo haya visto, respuesta jurídica? Yo creo que no. Hay una serie de planteamientos que no estamos nosotros contemplando. Cuando hablamos, por ejemplo, de concubinato y de relaciones que pueden prolongarse a través del tiempo, 2 años se requiere de personas que no están unidas en el vínculo matrimonial para hablar de concubinato. Si vamos a otorgar derechos con relación a los hijos y obligaciones con relación a los hijos, pues nosotros no llevamos una serie de registros. Cuando se crean esos lazos de afectos, bueno, ¿hasta dónde vamos a permitir que ese niño, esa niña que fue aportada a esa nueva unión, en donde, pues, ¿qué vamos a hacer con los apellidos? Le estamos dando reconocimiento a través de la autorización del juez a un extraño que va a ser el padrastro o va a ser la madrastra, a poder corregir a ese menor, a poder influir en su educación. Nos van a generar obligaciones. Pues yo siento que debemos de afinarlo mucho más, discutirlo. Es una idea interesante y además urgente, pero no debemos de irnos con unas cuantas reformas, 6, 8 reformas. La reforma debe ser más profunda. Cuando ¿hasta dónde crees que debe llegar esa reforma? Tú que tienes el proyecto. Decía usted, y se hablaba hace un momento, de si un niño puede tener 2 padres. No, puede tener muchos más, porque puede ser adoptado en diferentes etapas, puede el niño, el padre biológico, el padre legal, el padre natural, el padre adoptivo, el padre del padre adoptivo en caso de que haya un fallecimiento.
yo veo un ejemplo. La niña se embaraza, la niña sigue viviendo con los papás, el marido o la pareja no responde, se desaparece. Esa hija menor de edad o mayor de edad que tiene una hija, pues le va a llamar a su padre. Y el niño se va a acostumbrar a que su papá no es realmente su papá, sino su abuelo. Cuando la niña decide salirse de la casa y llevarse a su hija, pues seguramente el señor le va a decir hijito y el otro va a entrar en conflicto porque su abuelo lo reconoce como padre, a su abuela como madre, a su madre como madre o le va a llamar por su nombre, a la pareja de esa señora también la va a llamar por su nombre y de repente le van a decir, bueno, no, es que él es tu padre y después le van a presentar a quien es realmente el padre con estas jurisprudencias que ha dicho la Corte que el menor tiene derecho de conocer su origen genético creando incluso de familias casadas, pues va a crear una serie de problemas muy grandes. Usted señala, bueno, ¿hasta dónde vamos a obligar al padrastro o a la madrastra a responder de los aspectos económicos? El doctor parte de una opinión muy optimista, va a tener 2 obligados y le va a ir mejor. Pues si estamos viendo que en realidad el obligado no aporta lo que tiene que aportar en cuanto a la subsistencia del menor, pues habiéndose 2 se van a echar la pelota y ninguno de los 2 va a responder, aunque afortunadamente estamos trabajando ya en esa materia, con ese registro de padres deudores y de deudores alimentarios del que ya hablamos. Es otra historia. ¿Eso es del registro civil? Maestro, en Argentina, que es de donde se ha tomado esto, yo recientemente estuve ahí y profundicé en el registro de deudores alimentarios en el Poder Judicial. Que debe ser el Poder. De entrada, ese deudor le quitan la licencia y el pasaporte. 2 cosas. Por de entrada. Debemos de ver dónde están sus bienes. Pero aquí, ¿cómo los llevaron al registro civil? Por eso decimos, no nos dan los... Pero mira, para no salirnos, porque tú ahorita acabas de poner en forma muy importante, yo no estoy de acuerdo con el proyecto de la Asamblea. El maestro, siempre que es, no voy a decir conservador, pero es muy equilibrado en sus opiniones, ha dicho, ya el doctor González Alcántara y Carranca refuta, que pudiera hablarse de 2 padres o de 2 madres o de lo más. Pero ahora yo voy a terciar y después oiremos la opinión del doctor Demetrio Cortés en esto. Probablemente, maestro, por ser tan obvio lo que voy a decir, la Asamblea no lo ha considerado. Me congratulo de que en un momento dado, a diferencia de países europeos o de Sudamérica, nosotros hayamos logrado, quizá sin saberlo, pero el Código del Distrito Federal tiene avances que tú presidiste en el año 2000, cuando fuiste presidente del tribunal, hiciste una historia muy importante. Quien lo dude, que se dé una vuelta allá a la Avenida Juárez para que vea la dignidad con la que lograste que se construyera ese inmueble tan importante para dirimir los conflictos de derecho familiar. ¿Te recuerdas que en ese tiempo todavía que hubo unas inundaciones, teníamos que ir a unos garages allá en Xochimilco, en un sótano, es donde se resolvían los problemas de derecho familiar? Gravísimo, ¿no? Bueno, pero en aquel tiempo se hicieron reformas al Código Civil muy importantes. Por ejemplo, se estableció por primera vez un parentesco por afinidad derivado del concubinato. Fijarse bien, porque esa es la premisa de la respuesta a esto. El Código Civil dice que se establece un parentesco por afinidad entre el esposo, sus parientes consanguíneos, verbigracia, hijos, y la señora con la que se casa. Ahí hay un parentesco jurídico por afinidad. Como bien decía el doctor Cortés, le vamos a llamar, bueno, pudiera ser una mamá por afinidad o un hijo por afinidad. Estoy hablando solo ahorita del matrimonio. De esos 11 años se hizo matrimonio de personas del mismo sexo, diferente, etcétera,
Entonces ya tenemos cuando menos 3 clases de matrimonio distintos que, si los cónyuges divorciados se vuelven a casar, va a haber, porque así lo ordena la ley, el parentesco por afinidad entre los consanguíneos y ella, o a la inversa. Pero si, vamos a sumar. En el año 2000 se dijo parentesco por afinidad entre el concubino, sus parientes consanguíneos y los de la concubina. Sí. Otra fuente, Otra forma. muy importante. La ley misma dice, la única prohibición La es fusión de matrimonio. que no pueden heredar. Específicamente dice, el parentesco por afinidad no da derecho a heredar. Pero los otros efectos jurídicos ¿están suspendidos? ¿Los efectos jurídicos del parentesco por afinidad existen o no? En realidad, efectos jurídicos no, antes del proyecto de reforma no hay efectos jurídicos ¿De qué proyecto de reforma dices tú este? de la Asamblea. No, pero yo estoy hablando del derecho positivo vigente en este momento. En este momento no hay efectos jurídicos. Porque si vamos al parentesco por afinidad que señala el 294 y se va a adquirir este parentesco en el matrimonio, en el concubinato, porque se va a establecer ese parentesco, yo podría, hijo del señor, que con mi nueva mamá, con esa hija que es una niña tan bonita que no me une nada, casarme con ella. Impedimento. Por impedimento. fin. Entonces es jurídico. De acuerdo al 156, yo creo que sería uno de los pocos efectos Bueno, pues vamos a ver que hay jurídicos. más. Porque ahí caminamos a que no se puede. Se rompe el vínculo matrimonial, se rompe el concubinato. Y ahora el señor se quiere casar con su cuñada. Subsistir. ¿Se puede casar? Pues no se puede, Subsistir. porque dice la ley que el impedimento subsiste a pesar de que se deshizo el matrimonio. Entonces seguimos sumando efectos. Ahora vamos a la figura del concubinato. El concubinato también dice expresamente, en el DF cuando menos, que hay parentesco por afinidad entre los consanguíneos del concubino y la señora con la que se unió. Muy bien. Pero ahora vamos a la cereza del pastel. En el artículo 138 teral sextus, donde se estableció el orden público, se señala específicamente en el 138 quintus que se generan deberes, derechos y obligaciones entre quienes están vinculados por matrimonio, parentesco y concubinato. Tú tienes la palabra. Sí, aunque desde luego no, ahí el parentesco es en término genérico. El término específico sería si es parentesco por consanguinidad. Perdón, déjame corregirte, porque dice la ley parentesco consanguíneo o de afinidad. Porque el consanguíneo de mis consanguíneos con esa nueva señora se establece por disposición de la ley, y si el 138 ter dice todo es orden público e interés social, yo creo que este es un proyecto muy importante de la Asamblea, que si con esto se enriquece, esto puede ser modelo para Argentina, modelo para muchos países, porque ahí está. Ahora, quizás sería una audacia, y aquí quisiera las opiniones de ustedes, que son tantas luces que dan a esto. ¿Qué pasaría si modificáramos de alguna manera los deberes, derechos y obligaciones derivados específicamente del parentesco por afinidad? Podríamos crear todo un catálogo adicional, pero algo Crear más, todo- más importante. Yo creo que la intención de regular la unión matrimonial y la unión de concubinato se queda muy corta, maestro, porque nosotros tenemos otras familias, docenas de familias que se constituyen de distinta forma, en donde los dos se juntan y se llevan a sus hijos. Todos los mexicanos que viajan al extranjero, que están casados, que van por la lana, pues terminan formando otra familia allá, que es una familia nueva, reconstruida, y en ocasiones mándame a mis hijos y se van a unir con esa pareja.
Esas parejas no están contempladas dentro de esta hipótesis, porque conservamos ese legalismo de para matrimonios y concubinatos. Y las parejas, de hecho, como sucedía en el caso de Vicente Fox durante el primer año de su mandato, pues es una pareja real que se está dando. Y entonces vamos a dejar fuera los hijos que se aportan a esa nueva unión. El señor que no quiere divorciarse por cuestiones de tipo social, pero que ya constituyó una nueva familia, no caería dentro de esta situación si aportara a la persona con la que se va, a sus hijos, no quedarían protegidos en ese catálogo que en un momento dado tuviéramos que ver. Entonces yo siento que estamos dándole la espalda a una realidad social muy distinta. Son muchas las familias que sin estar divorciadas, sin ser concubinas, sin haber firmado una sociedad de convivencia, etcétera, se establecen, se juntan. Y usted ponía el ejemplo de Argentina, en donde la gente se juntaba, probaba si le servía, tenían hijos, sí, pero se le había olvidado divorciarse o se le había olvidado promover la anulación de su matrimonio. Entonces, esas uniones que vemos realmente, que dejan muchos hijos de por medio, pues van a crear un gran problema. Y esas son las que deberíamos de también atender. No sé qué opina usted, pero... Sí, nosotros ¿qué vemos en la realidad? En la realidad vemos que este tipo de familias donde llegan hijos de uno de los que integran la pareja e hijos del otro lado, o no, nada más con hijos de uno de los dos, lo que vemos es que el hijo, cuando recibe indicaciones del papá o del esposo, del nuevo esposo, le dice, pues tú no eres mi papá, y el otro no se siente tampoco con derechos para corregirlo o para dictarle algunas reglas que deben observarse en la casa, y como la ley no les da esos derechos, pues prácticamente se sienten limitados, y el hijo no obedece al nuevo esposo de la mamá o al revés, no obedece a la mamá, a la madrastra, exacto. Entonces, con esta regulación se trata de ver por esos derechos y también obligaciones tanto para el padre afín como para el hijo afín, ¿no? Respetando desde luego los derechos que pueda tener o que tenga el padre o madre biológicos. Creo que es difícil conceptualizar porque siempre encajonamos y limitamos. Se está dando una definición en este proyecto de reformas de una familia ensamblada. Limitado. Para empezar, limitado. ¿Por qué? Porque para empezar, si empezamos a definir familias, entonces vamos a definir también a la familia mono. Bueno, por eso decía yo, perdón que te interrumpa, antes de ir a un corte, que hay tantas familias en México, bueno, es a nivel mundial, pero vamos a llevarlo a nuestro espacio geográfico específico, hay tantas familias en México como actos jurídicos, hechos materiales, como bien lo señalaba el doctor Juan Luis González Alcántara, que nosotros tenemos que hacer una apertura. Ya se hizo en la Constitución, y hay nuevos derechos humanos fundamentales que se refieren a las diferentes clases de familia. Ya nos habla de esta monoparental, de esta nuclear, de esta monogámica, porque evidentemente que la familia poligámica o poliándrica siempre ha existido. Entonces, como usted ve, es muy interesante saber, escuchar, y sobre todo expertos como el doctor Demetrio Cortés Ortega y el doctor Juan Luis González Alcántara, que nos ilustran sobre este tema. Pero para la última parte del programa, para darles a ustedes algunas sugerencias y hacer unos resúmenes de estos, regresamos en un momento. Bueno, entonces, como ustedes ven, es un tema apasionante. Hablar de la familiastra, no existe el término en el diccionario, es casi una traducción de step family o step families, el hijastro, la madrastra, el padrastro. Pero les voy a hacer un adelanto del programa que después grabaré,
que es muy interesante y que ahora solo lo dejo apuntado. El derecho penal mexicano le da efectos jurídicos a los delitos cometidos en la familiastra. Pero no vamos a hablar de eso aquí. Eso veré otro programa con profesores de esta materia, pero para llegar a algo, doctor Cortés, ¿qué le diría usted a la gente que nos oye, de acuerdo a lo que decía el maestro González Alcántara y Carancá? En este momento sí tenemos efectos jurídicos en el Código Civil, porque así lo ordena, del parentesco por afinidad entre los consanguíneos de este señor, el que se vuelve a casar, la señora, en el concubinato, y no digo la adopción porque ese es consanguíneo, pero estos dos. Entonces, ¿usted qué le diría a la gente que nos oye para no dejarlos un poco confusos, sino...? Que sí, hay efectos jurídicos, pero limitados, entre los parientes consanguíneos de un cónyuge con los parientes del otro, que es el parentesco por afinidad. Pero la regulación es importante, regular los efectos que pudieran darse en este tipo de familias. Yo no le llamaría ni ensambladas ni reconstituidas, porque reitero, tendríamos que empezar a conceptuar cada uno de los tipos de familia que hay. Es una nueva familia. Pero además el concepto que nos están dando en el proyecto de reforma de la Asamblea Legislativa es muy reducido, porque entre otras cosas dice una relación, los que haya tenido una relación previa, la pareja, sea por matrimonio o por concubinato, que haya tenido hijos en una relación previa. ¿Necesariamente debe ser en una relación previa? Puede ser que los tenga en una relación posterior. Están casados, tiene un hijo con una mujer en una relación posterior y esa mujer muere, vamos a suponer, o le da el hijo y trae a ese hijo a la familia que ya tiene constituida. No es de una relación previa, es de una relación posterior. Entonces no necesariamente... Es correcto, doctor. Sí, yo veo que casi siempre hay un común denominador en estos proyectos de la Asamblea, que bien lo acaba de señalar el doctor Cortés, y que no entiendo cómo no tienen una visión diferente, y todo lo quieren hacer casuístico y no general. Yo creo que es mejor. Porque bien lo dice él. Bueno, pues dice en lugar de dar un concepto general que se puede aplicar incluso con el método deductivo, ir de lo general a lo especial, ir bajando, y no aquí decirnos, este es el caso. Es como el que enseña con casos y quita los casos y ya no tiene nada que enseñar. Hay que enseñar la norma general con el ejemplo general para que usted conozca la norma y los ejemplos se le ocurran. ¿Qué piensas de esto? Yo creo que el señalamiento que hace el doctor Demetrio Cortés es muy válido. Nosotros sabemos que hay muchas veces una relación de infidelidad, o se rompe la relación mientras se divorcian, o se recompone, o se reconstruye, o se reconstituye esa familia, pues el señor se va a vivir o la señora se va a vivir con otra gente, o fue la causa de ese rompimiento, y por alguna circunstancia las cosas se vuelven y llevan a un ser que fue concebido dentro de esa relación de concubinato, de matrimonio. Entonces, yo siento que hay muchos casos, no es para que caigamos en el aspecto casuístico, sino dejarlos abiertos, no limitarlo a una relación anterior. Normas generales. Normas generales, más generales. Eso es muy importante. Sí, claro, o lo que mencionaba también en la pausa el doctor Juan Luis. Puede ser que no haya ni concubinato, pero haya hijos, porque como estaba sucediendo hasta antes de las reformas al divorcio sin causa, como era con causa y a veces no había causa, o los honorarios de los abogados eran tales que las partes no pueden llevar a sostener un divorcio, pues quedaba el matrimonio y se unían con otra persona y tenían hijos, pero llevaban además a los hijos que habían tenido con el esposo del cual ya se han separado. Ahí no hay concubinato, porque si está vigente el otro matrimonio no puede haber concubinato, que era lo que nos decía el doctor Juan Luis. Bueno, pues si no hay concubinato, pero y aquí nos está obligando a que haya un concubinato y un matrimonio. Otra vez encajona otra vez la definición. Y otro más que encajona, dice que cuenten con hijos.
pero y si esos hijos no los tiene la otra parte, su otra... Te voy a decir de dónde sacan esto. De una cuestión eminentemente psicológica, de estudios psicológicos, donde ellos hacen una enumeración de familias y dicen, para que se dé, tiene que venir el señor con uno o más hijos y llevarlos a la nueva unión. O la señora, o que se haya quedado viudo y que lleve a los hijos. Pero nuevamente, yo hago mía mi responsabilidad, no los involucro a ustedes. Yo vuelvo a reprobar la Asamblea Legislativa. No digo la reprobamos, ni digo en plural. Yo. ¿Por qué? Porque se me hace nuevamente que estas reformas en las rodillas, sin consultar, que afortunadamente las podemos comentar con ustedes, airearlas, escuchar opiniones, oír a los expertos, como el doctor Cortés, el doctor Juan Luis González, que en un momento dado dan luces a esta materia que es tan importante. Entonces, antes de despedirnos, yo le diría al maestro un mensaje a... Pues un mensaje es que abramos a las otras familias que no solamente se integran por uniones matrimoniales o de concubinato, otras relaciones que hay, pero también el señalar la parte relativa al ejercicio de la patria potestad. Dice el proyecto que los cónyuges tienen el deber de ayudarse y de brindarse apoyos, y siempre y cuando medie solicitud respecto del ejercicio de la patria potestad. Bueno, yo creo que el concepto de patria potestad nuestro ha evolucionado mucho. La obligación de educar a los hijos, de integrarlos, todos los problemas que van a derivar de un cambio de situación, porque no es lo mismo vivir en un hogar con una formación religiosa muy, muy dura y pasar a uno totalmente liberal, o al revés. Vengo de un hogar muy liberal y de repente me obligan a cumplir con ciertos deberes religiosos. En esas familias, deben de estar presente toda una serie de cosas. En los aspectos económicos, yo creo que son muy importantes. ¿Por qué? Porque cuando se aumenta el número, pues lógicamente las posibilidades van a bajar. A lo mejor se combinan los dos ingresos y todo eso. Pero ¿cuáles son los derechos que tiene el hijo a permanecer en una escuela de determinada condición? Los aspectos que tiene, pues, a disfrutar de los mismos beneficios a los demás. Pues vemos cómo hay casos de familias reconstituidas en donde la hija del primer matrimonio es relegada y los del nuevo matrimonio o la nueva unión son premiados con mayores posibilidades económicas, viajes. Yo creo que es muy interesante el tema, ojalá que lo podamos discutir más. Y bueno, la parte penal es escabrosa y apasionante también, porque pues hay una deber de fidelidad, una relación, y agrava cualquier cosa desde el punto de vista económico. Yo sí festejo el que se presente el tema, aunque incompleto, perfectible, simplemente que llamemos la atención de algo que tenemos ahí, de algo que no hablamos, porque tenemos la costumbre de darle la espalda a hechos que bueno, son generadores de muchos problemas. Pues yo te pediría también en este mensaje, por ejemplo, categóricamente dieras una respuesta. Precisamente el tema de hoy es: ¿deben regularse jurídicamente las familiastras? Sí, creo que deben regularse, es un punto muy interesante. A lo mejor, ¿cómo regular los derechos y las obligaciones, desde luego, que tengan los padres afines y los hijos afines? Pero debe uno tener mucho cuidado en el concepto. A lo mejor no es necesario conceptualizar, dejarlo abierto, pero sí regular las relaciones y tener mucho cuidado en la regulación de la patria potestad, porque debemos tomar en cuenta que es un gran poder el que tiene el padre afín, en este caso, si le damos la patria potestad, como entre otros el de administrar los bienes y el derecho a los frutos que tiene sobre los bienes que pudieran llegar a tener los hijos. Y eso es importante. Y que no estaríamos, Demetrio, en un extremo, porque ahora es la crítica y ahora vamos al otro punto. La patria potestad, tan especial, con su historia, con todo lo que tiene, darla así como lo señalas, y de repente ese nuevo matrimonio truena, como dice el maestro, se divorcian. Tenemos ya dos flotantes con patria potestad, aquel biológico y por afinidad. Y bueno,
pues va a juntarse con una tercera unión. Y va a venir otra. ¿Y va a haber un tercero? Sí, por eso digo que es riesgoso y hay que pensarlo y recapacitarlo bien antes de plasmarlo en la norma como está en el proyecto. Pero ¿no será mejor hacer algunas modificaciones, pero las instituciones fundamentales, no tocarlas? Ahí claro. Es muy duro lo que dice el doctor Demetrio Cortés. La señora enviuda con una gran fortuna, llega el nuevo padre, el padre a reconstituir esa familia y va a manejar los bienes del menor. Y entonces, bueno, ¿con qué derechos va a imponer reglas? Desde luego tiene derecho a vivir en esa casa, los frutos, como dice el doctor. Bueno, pues va a haber más acoplamientos o ensamblamientos de los que nos imaginamos. Pero yo siento, e insisto, perdón que insiste, en que debemos de extenderlo a otros tipos de uniones, no solamente a las que estamos teniendo. Bueno, lo decíamos, el señor está casado y forma otra familia, todos los mexicanos que viven en el exterior, que forman nuevas familias y se olvidan de la de acá, pues el adulterio tenemos que... Ya ni existe. Bueno, no existe penalmente, pero en realidad ese tipo de uniones produce hijos, produce hijas, produce problemas, hay pensiones de por medio, hay jubilaciones y hay cuestiones patrimoniales muy importantes que hay que regular. Entonces están las situaciones de hecho, y hasta dónde, como juristas, tenemos la obligación de recoger esa realidad, hacer la norma o hacer una norma que modifique la realidad. Este es un caso muy específico porque, bueno, el proyecto finalmente, si a ti te dijeran, tuvieras ese poder, a ver, vamos a aprobar el proyecto, ¿cómo está? ¿Lo aprobarías? No, pero sí creo importante la regulación. ¿Por qué? Porque lo hemos visto en la realidad, lo palpamos. Es necesario que se regulen ese tipo de relaciones, pero no como está el proyecto. Creo que necesita cambios, afinarse. ¿Tú crees que nos pueden hacer caso, escuchar? Siempre hacen caso a los programas del doctor Huitrón. Desde luego este es un foro importante y bueno, exhortamos a que rectifiquen y vean algunos errores y mejoren sus proyectos. Yo creo que en la Asamblea Legislativa aceptan la crítica, no la rechazan de entrada, sino habrá la oportunidad seguramente de hacer ciertas sugerencias y yo creo que serían muy bienvenidas sus observaciones, que las pudiéramos hacer a la misma diputada presidenta de la Asamblea Legislativa, de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa, porque finalmente queremos dejar una norma que no vaya a ser modificada dentro de unos meses, sino algo más sólido que permita resolver esos problemas que se están presentando y además que el día de mañana se van a copiar en otras entidades de la República y pues siquiera que hagamos algo, pues lo hagamos lo mejor posible. Ahora, los otros diputados, los otros partidos, sobre todo ahora que de acuerdo a la reforma política que está a punto ha desaparecido la cláusula de gobernabilidad en la Cámara, ya desapareció esta historia de los nominales que daba tantos para poder aprobar así, probablemente esta ya no entre en eso y puedan darse opiniones más, porque los demás, ¿por qué no opinan? Yo creo que sí opinan, lo que pasa es que no los oyen, en cuenta. o no los oyen, o como no es su iniciativa, no les interesa y tienen otras iniciativas, sin tomar en cuenta que deben de gobernar pues para la ciudad, deben de legislar para la ciudad, deben de ver y prever la situación, de cómo solucionar los problemas reales de ahora, y no es un problema imaginario para el siglo XXII, ¿no? Hoy, como decía algún candidato, hoy tenemos que legislar para hoy. Pero bien, esa es la observación. Pues en realidad, maestro, tu opinión es muy importante, junto con la del doctor González, en que están de acuerdo con la reforma, pero no como está, sino hacerle modificaciones. Muy difícil, porque hay que cuidar, no caer en aquellos supuestos desde la época de los griegos, que uno se pregunta, por ejemplo, ¿por qué pueblos tan sabios que cultivaron las artes, la literatura, todo lo que hacían estos genios, no llegaron al derecho para hablar, maestros, del derecho griego como instituciones fundamentales, sino que es hasta la época de los romanos? ¿Y qué decían
griegos. Hay que tener normas jurídicas no tan complicadas que resuelvan los problemas, porque aquí estamos, ustedes lo ven en cada programa y lo escuchan cada sesión de la Cámara de Diputados Federal, de las locales, de senadores. Ahora nuevamente hay que van a regresar la reforma, que le van a hacer, etcétera, porque estamos en una especie, no sé si ustedes compartan esta opinión, maestros, de estar haciendo, ahora estamos en un nuevo proyecto de ley. ¿Para qué? Para reparar o para ver los defectos de las otras. Vamos a aprobar esta. ¿Cuánto tiempo para aprobar una nueva que los defectos de esta los regule? ¿Qué pasó con el registro de deudores alimenticios en el registro civil? Ahí está. Pero ahora nuevamente hay que modificarlo, porque así como lo hicieron, ¿qué va a pasar en este caso? Bien decía el doctor Demetrio Cortés, y con eso me despido de ustedes y dándoles las gracias por recibirnos. ¿Hasta dónde van a ser tantos supuestos que sea casuístico y no lleguemos a una norma general? Maestro Juan Luis González Alcántara, muchas gracias, doctor, como siempre. Un privilegio estar con usted, muchas gracias a su auditorio y a todo el país que lo ven y nos da mucho gusto. Muchas gracias, maestro. Muchísimas Siempre gracias por invitarnos. Eres muy bienvenido. Gracias. Y esas palabras, esa sabiduría, que la gente toma nota, así me han dicho, escriben. Y siempre es una petición constante en el correo electrónico, en el teléfono, de verlos a ustedes, de escucharlos, porque siempre hacen tan amable el programa, esto esotérico y misterioso del derecho que a veces no se entiende. Tratamos de que en este caso sí sea accesible, sea casi como una charla, un coloquio que hacemos con ustedes. Muchas gracias y nos veremos en el próximo programa. Latinoamericana, el reverdecimiento de las teorías y el interés por las identidades latinoamericanas, las distintas identidades, la búsqueda de un programa de política o la búsqueda de una sociedad en términos no necesariamente clásicos, pero una mejor sociedad, es un reverdecer del afán, digamos, por lo menos a nivel de élites intelectuales que no se ha dado en Europa. Europa está agotada intelectualmente. Es decir, es interesante cómo en Alemania, que han sido siempre los grandes capitostes o líderes de la filosofía política, importan autores y estudian con interés el fenómeno de la filosofía latinoamericana. Hay, en ese sentido, una gran esperanza depositada en Latinoamérica. ¿Cómo pueda resultar? El tiempo lo dirá. Lo dirá. Pues muchas gracias por habernos acompañado. Sé que su agenda es muy complicada y sobre todo les agradezco que me hayan abierto este espacio para poder acompañarnos. Yo me despido, les agradecemos mucho su presencia el día de hoy. Y pues yo creo que como reflexión final podríamos decir que no hay mejor democracia que no empiece por las virtudes que cultivamos cada uno de nosotros como ciudadanos. Soy Guillermo Tenorio y nos vemos en la próxima emisión de Ante la Ley.